¿Qué hubo? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de lo que leí este mes, que pues en este caso es el mes de octubre. Este mes leí uno, 2, 3, 4, 5 libros, de los cuales, si no estoy mal, dos fueron novelas y tres fueron cuentos. Pero, pues no siendo más, empecemos. Tengo una invitación también muy importante, y es que los que quieran, los que estén interesados y quieran conocer a David Betancourt, que fue el último entrevistado en Literatus, tenemos un club de lectura en el que vamos a hablar sobre El Fracasador, que también voy a hablar de ese libro hoy. Y bueno, si usted quiere ser parte de eso, nada más tiene que escribirme a mi Instagram, que es federico.baraya, o a mi correo, que es federico.baraya@gmail.com. Yo soy Federico Baraya, o el man de los cuentos, como me dicen desde que empecé esto, que se llama Literatus, y hoy vamos a hablar de los libros que leí este mes. El primer libro que leí este mes se llama La envidia y es de Isabel Botero. Es una novela, si no estoy mal, es la segunda novela que publica Isabel Botero, que es una escritora colombiana. Este es un libro muy agradable de leer. Su título me parece muy bacano, que es La envidia, y de muchas maneras a través de la novela lo que ella hace es explorar las distintas formas y maneras de la envidia. Así como hay gente que dice que tengo envidia de la buena, bueno, acá ella pues de muchas formas investiga o piensa a través de sus personajes y de lo que sucede, cómo puede presentarse la envidia a través de distintas maneras. Es un libro, como les digo, muy agradable de leer. Cuenta la historia de una comunidad que vive en un pueblo que pareciera ser a las afueras de Bogotá, y en realidad nos narra la historia, pues, de la protagonista, que es una mujer, que es una profesora que va a dar clases en un colegio en este pueblo, en esta vereda, y a través de ellas empiezan a configurar distintas historias que suceden alrededor de este pueblo. El libro está escrito en tercera persona, que a mi manera de ver es una tercera persona que se focaliza en los distintos personajes. Entonces cada capítulo está focalizado en un personaje en específico, y así vamos saltando de capítulo en capítulo en las historias de los distintos personajes que empiezan a aparecer a través de la novela. Acá podemos ver por parte de Isabel Botero un esfuerzo muy importante y muy interesante para, o pues sí, por narrar la naturaleza. Narrar la naturaleza y no caer en los clichés es muy difícil, y siento que Isabel Botero en este libro, en esta novela, lo logra de una manera muy satisfactoria, muy interesante. Siempre tiene unas metáforas o unos símiles alrededor de la naturaleza que van muy bien, que están muy bien logrados, y eso siempre lo agradeceré. Por otra parte, lo que les decía, este es un libro que uno no puede soltar, es decir, no es un libro que le vaya a cambiar la vida y que, mejor dicho, pero sí es una lectura que se deja leer muy fácil, que usted empieza y casi que se lo tiene que acabar de un tirón, porque lo que está sucediendo es muy entretenido. Cada uno de los capítulos está muy bien construido. Hay un par de capítulos que me parecen muy bellos, muy bonitos. Uno de esos, una de las niñas de este pueblo le enseña a la mamá básicamente a identificar las diferencias entre distintos billetes, porque la mamá no sabe las diferencias, entonces en el trabajo básicamente la están robando, y es un capítulo que está muy bien construido, que es muy bonito. Y así sucede con varios de los personajes que hay en esta novela, en La envidia, que están muy bien construidos y que son entrañables, como que uno los ve, los lee y dice, oiga, qué buenos personajes, me gustaría incluso conocerlos. Y creo que eso es un gran acierto por parte de Isabel Botero, que pues en esta novela es el primer libro de ella que leo en realidad. Ahora voy a leer su libro de cuentos porque quiero tenerla de invitada en Literatus, y pues esta novela la verdad me dejó con muchas ganas de conocer más sobre su obra y sobre lo que ella hace. Ella en algún momento de su vida, no sé si todavía, trabajó en cine, entonces su escritura de muchas formas se ve permeada de esta manera, y uno puede ver, es muy buena para hacer que las acciones se vean a través de la narración. Uno puede ver perfectamente lo que están haciendo los personajes, y eso se le da muy bien, y creo que uno como lector lo agradece muchísimo, porque también hace parte de esta idea que le permite a uno simplemente ir leyendo y leyendo y leyendo, y la novela nunca termina de caer, sino que siempre va subiendo, y ella va dejando como preguntas abiertas en cada uno de los capítulos, que después vuelve y cierra, y después vuelve y abre otras. Y bueno, pues es una novela en ese sentido extraña también, porque sucede en un pueblo a las afueras de Bogotá. Es una novela que es rural, y entonces eso también pues le da como un tono y un matiz distinto a lo que sucede. Y bueno, pues fue una lectura que me gustó mucho, que sentí muy agradable, y que es de esas novelas que sí, uno no necesita tener así la concentración más impresionante para leerla, sino que simplemente se deja leer, y pues eso siempre será también muy bien agradecido. Y está bien escrita, está muy bien construida, entonces por ese lado pues como que cumple
cumple con muchas de las cosas que yo busco a la hora de leer una novela o de leer un libro. Entonces ya saben, Isabel Botero, La envidia, su nueva novela, y prontamente en Literatos estaremos hablando con ella de sus cuentos. El segundo libro que me leí es Canon de Cámara Oscura de Enrique Vilamatas. Es curioso que leí este libro pues gracias a Planeta, porque ellos me enviaron el libro como cortesía, y en realidad es el segundo libro que leo de Vilamatas, perdón, porque el primero que leí, no me acuerdo cómo se llama, pero es un libro de entrevistas inventadas, que él se inventa las entrevistas. Entonces dice que entrevistó a Marlon Brando y se inventa esa entrevista que supuestamente tuvo con Marlon Brando, y que es bastante curioso ese libro, y ahí ya uno empieza a entender muchas cosas de Vilamatas, pero que gracias a este libro pude entender más a profundidad. Y bueno, yo digo que es curioso que lo leí porque preciso después, cuando hablé con David Betancourt en la entrevista de El Fracasador, tocamos temas de estilos distintos en la narrativa, y uno de los autores que salió a colación fue Vilamatas, porque al igual que David Betancourt, Vilamatas se entiende mucho en la literatura como un juego, y en este libro se ve perfectamente. Entonces tocamos ese tema pues porque Vilamatas, perdónenme la expresión todos los que son unos puristas de la literatura, pero para mí Vilamatas es un loquillo que, claro, entonces le gusta jugar a través de la literatura, y que le gusta que el lector se vea metido a la fuerza en la narrativa. Él cree de muchas maneras que el lector no debe ser pasivo, sino que tiene que estar ahí, inmiscuido en lo que sucede, tiene que también como que tomar acción sobre lo que se está leyendo, y entonces en este juego uno se ve metido. Y a través de este libro también hay algo que es muy interesante, que hablábamos también con David Betancourt, y es que hay un interés particular por el mundo de la literatura. El personaje principal de esta novela está creando un canon literario, el cual quiere terminar antes de que su hija se vaya a vivir con él en Barcelona, después de que al parecer se separa o se divorcia del que sería su pareja o el que era su pareja, y antes de que este personaje principal reciba a su hija, quiere terminar este canon de literatura en el que tiene ideas como de aperturas poderosas, cierres maestros, cosas de este estilo, y así está creando este canon de literatura que vemos a través de la novela. Lo cierto es que esta novela a mí me dejó con muchas preguntas, o bueno, varias preguntas y elementos que me sorprendieron muchísimo, y que yo tenía o tengo muchas ganas como de mandarle un correo con estas preguntas a Vilamatas, porque la verdad todavía no tengo muchas respuestas alrededor. ¿Por qué? Lo primero es que hay un elemento o una herramienta que usa y que me gustó muchísimo. Entonces imagínense que nos están contando la historia dentro de la novela de este hombre que está creando este canon literario, y espera hacerlo antes de que llegue su hija, como les dije. Pero a medida que está narrando esto con párrafos y párrafos, que narra, cuenta qué libros escogió, por qué los escogió, cuál fue su lógica y demás, y cómo esos libros también lo formaron a él en la vida, nos tira todos estos párrafos y de repente tira una línea nada más, solo una línea, rompe el párrafo y tira una línea que dice pausa. Y eso es todo lo que dice esa línea. Y esa herramienta me pareció tan curiosa, me pareció tan increíble, porque le da un ritmo distinto a la lectura, y es un juego dentro de la misma creación, ¿no? El narrador diciéndonos pausa, como si tuviéramos que pausar algo, como si él estuviera pausando la narración. Entonces, claro, ese día con David también hablábamos de esto, y él decía que en uno de sus libros él tiene un personaje que es el cortapárrafos, más o menos era lo que decía. Y un poco eso es lo que vemos acá en Vilamatas, y yo a medida que lo iba leyendo solo me preguntaba, Dios mío, ¿para qué o cómo es el uso de esto? ¿Por qué lo está usando? ¿Qué está buscando detrás de eso? Y es una pregunta que todavía me hago. Si de pronto ustedes conocen más de la obra de Vilamatas o conocen más sobre él y saben, pues siempre les recomiendo que me dejen esas cosas en los comentarios, porque me interesaría mucho entender el uso detrás de ese pausa, que pues es, uno leyendo y llega a eso, es muy curioso, pero pues es muy interesante, me gustó muchísimo. El otro elemento que me pareció muy bacano, pues ya se los dije, y es esta metaliteratura, ¿no? Como organizar la obra también alrededor de otras obras y hablar de esas otras obras, que pues de muchas maneras se hace en la literatura, no es algo novedoso, no es algo nuevo, pero sí es un elemento que me pareció interesante, porque el último elemento que me llamó la atención es una pregunta que él deja abierta, que hace a través de la narración, y que no sé, a mí también me llegó, y que preciso me llegó después de leer un cuento de Alejandra Camilla, que es esta escritora argentina, que el otro día lo comentaba en Instagram, y es, nada, en la narración de ese cuento de Alejandra Camilla hay una cosa, y es que hay un perro, y ese perro se la pasa ladrando todo el día, y en la narración nos dicen que pareciera que el perro ladra todo el día como si eso justificara sus días. Y para mí esa fue una cosa, pues me explotó la cabeza, porque de una me pregunté,
¿qué justifica mis días? Y acá Vila Matas hace también un juego en el que uno termina preguntándose, porque el protagonista se lo pregunta, y es si uno es un autómata. Si uno en realidad es un humano o es un autómata. Y después leí ese cuento de Alejandra Camilla y las dos cosas se juntaron y es... ¿Qué hago yo en el día a día y qué hacen ustedes en el día a día para justificar también su vida y también para no sentirse como unos autómatas, para no ser unos robots más en esta vida que nos tocó? Entonces esos elementos a mí me llamaron mucho la atención. Es una novela que me gustó muchísimo, que recomiendo porque es extraña, juega con la literatura, hace cosas que normalmente no se ven tanto dentro de las novelas que yo leo y bueno, pues por eso yo creo que ya vale la pena. Quisiera leer más de Vila Matas, espero que esto sea solo el comienzo de muchas lecturas que quiero hacer de él, pues porque me parece que esa forma de entender la literatura pues me gusta, me llama la atención y quisiera ahondar más en eso. El tercer libro que leí fue ya un libro de cuentos, es Un cementerio perfecto de Federico Falco. Llevaban muchísimo tiempo recomendándome leer a Federico Falco, no lo había hecho por cosas de la vida, simplemente no había podido, pero sí tenía muchas ganas de hacerlo. Preciso en la Feria del Libro de este año de Bogotá encontré esta edición que me pareció muy bonita, que es de Laguna, y dije, bueno, vamos a comprarlo, y hasta ahora pude leerlo. Este es un libro de cuentos que en realidad trae pocos cuentos. Vamos a ver cuántos trae porque en este momento no me acuerdo, pero son muy pocos cuentos. Lo que pasa es que Federico Falco hace algo y es que sus cuentos son largos, trae 5 cuentos, imagínense, son muy pocos cuentos. Y de Federico Falco hay muchas cosas que me gustaron. Él es pues me parece por lo que veo acá en este libro de cuentos, es que es un maestro del género, lo maneja muy bien, sabe muy bien cómo utilizar las herramientas detrás del género del cuento. Y pues lo que yo normalmente hago casi siempre es que leo los cuentos, el cuento, dos veces. La primera vez es una barrida rápida para entender a qué va el cuento y la segunda vez ya me detengo a desarmarlo, a ver qué es lo que hace o no hace el autor. Y con Falco es muy bacano hacer eso porque uno se da cuenta y puede deleitarse con las decisiones técnicas que toma y la forma en que decide narrar. Él es un muy buen ejemplo de esto que siempre se dice en el género del cuento, esa consigna de que en el cuento nada debe sobrar, que todo tiene que tener un uso específico, y en él se ve perfecto eso, porque todas las cosas que él mete dentro de los relatos tienen un uso específico que le da más brillo a la narración total, a la narración general. Acá hubo 3 cuentos de los 5 que me parecieron muy pero muy bacanos. El primero que abre pues la colección de cuentos, que se llama Las Liebres, pues es un cuento muy extraño. La primera vez que yo lo leí me sorprendió muchísimo porque no sabía para dónde iba, y no entendía muy bien quién era el protagonista y por qué se estaba narrando desde donde se estaba narrando, y una vez uno lo termina entiende todo y dice, bah, qué buen cuento. Es un cuento extraño además, no es un cuento como de los que normalmente leo, que siempre son temas cotidianos y demás. Este es un cuento que no es para nada cotidiano, y que tiene esas vueltas de tuerca que funcionan muy bien y unas caracterizaciones que le funcionan muy bien a los personajes. Y bueno, pues la verdad es que Federico Falco tiene una pluma muy, muy poderosa. Utiliza muy bien el símil, la metáfora. Entonces pues simplemente ese primer cuento a mí me gustó muchísimo. Y el otro que también lo tengo ahí entre los más altos, que me pareció muy bacano, es el que le da el nombre al libro, que es Un cementerio perfecto. Este es un cuento largo, más largo que los otros, siento yo, y que además de eso nos habla sobre un tema que pues es curioso, ¿no? Y es ver como belleza en los cementerios. Entonces tenemos un personaje principal que lo contrata un pueblo para diseñar el cementerio del pueblo. Y la obsesión de este personaje y el deseo de este personaje en efecto es construir un cementerio que sea tan bello, que sea parte como si una obra arquitectónica. Me hizo pensar mucho en esta película del brutalismo, que no se llama así, pero bueno, pues que es esa vertiente de la arquitectura. Me hizo pensar mucho en eso, y de nuevo tiene varios personajes, pero todos los personajes tienen un rol específico. Es un cuento largo que en ningún momento pierde la atención, que tiene momentos de construcción literaria muy poderosos, muy bellos, muy bien logrados, y bueno, pues que es un cuento que sin lugar a dudas le recomendaría a cualquier persona. Y este es un libro pues, sí que disfruté muchísimo. Espero prontamente sentarme con Federico Falco a hablar sobre el género del cuento, a hablar sobre este libro y traerles esa entrevista a literatos, porque la verdad sí me interesa
mucho hablar con él de técnica narrativa y aprender de lo que él hace porque lo hace muy bien. El cuarto libro que leí este mes, que también es un libro de cuentos, es El Fracasador. Con David Betancourt yo estuve hace poco entrevistándolo. Esa entrevista está acá en Literatos por si quieren oírla, está muy bacana. Y joder, o sea, ¿qué decir del Fracasador de David Betancourt? Es un libro atrevido que va de frente, sin miedo, y en el cual David Betancourt está buscando de muchas maneras generar incomodidad en quien lee. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque es un libro de autoficción, o uno creería que es de autoficción porque pues él es el personaje principal, David Betancourt es el personaje principal, y las historias que están depositadas en este libro, pues son historias que a él le pasaron, solo que él las plancha a través de la ficción. Entonces la pregunta ¿es autoficción o es ficción nada más y él está utilizando ciertos recursos de su vida para traerlos a colación? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque es que el libro está lleno de chisme. Él dice que el libro es, sí, como mamar gallo, lo que acá en literatos decimos la joda, y sí, de muchas formas es eso, porque como es su vida y él es el personaje, empieza a contar cosas como por ejemplo que David Betancourt, el personaje principal de los cuentos, se fue a vivir a México con una consigna muy clara y era que quería reemplazar a Gabriel García Márquez después de que García Márquez se murió. Como si eso fuera posible, ¿no? Como si uno pudiera ir a algún lado a reemplazar a García Márquez, sobre todo a García Márquez. E incluso en la conversación lo charlamos en un momento, él dice, ¿es que acaso García Márquez tiene un cuento como yo que se llame Gonorrea? ¿Qué cuentazo ese? Y es muy chistoso porque, claro, si uno lo toma, sí, como si esto fuera totalmente cierto, pues uno dice David Betancourt es insoportable, o sea, solo habla bien de su obra y destruye a los otros, pero pues lo que él está tratando es eso, generar esa incomodidad en nosotros, y ahí también empieza a tirar algunos chismes como del mundo literario y mucha critica a las personas o a esos autores que tienen muchos lectores, les da palo de alguna u otra forma, pero también burlándose. También cuenta esa historia dentro de uno de los cuentos en la que David Betancourt se ganó el premio de la Cueva, que es el premio a cuento único más importante acá en Colombia, y a él alguien, no se sabe porque pues, firmó con un seudónimo o con un nombre que no es verdadero, publicó una columna en El Tiempo, que es como el periódico más importante acá en Colombia, y en esa columna lo que hacía o lo que hizo fue acusar a David Betancourt, después de ganarse ese premio de la Cueva, de plagiar, de ser un plagiador. Entonces ese cuento se trata sobre eso, y David Betancourt lo que hace ahí es ponerse y contar todo lo que sucedió y después decir que él le pagó a alguien para que escribiera esa columna, para que a él le fuera peor, pues para que la gente hablara de él y así también él generara ruido y que la gente comprara su libro y que eso funcionó, lo cual es mentira. O sea, en realidad sí pasó, a él sí lo acusaron de plagiar, pero pues él no le pagó a nadie ni nada por el estilo. Y además de eso, el libro viene acompañado de algunas fotos como de las historias, porque como esto pasó en verdad, hay fotos dentro del libro y bueno, eso hace también que sea muy interesante, porque entonces la pregunta es ¿hasta qué punto esto es ficción? ¿Hasta qué punto esto es verdad? Y a él, a David Betancourt, no le interesa. Él dice, eso a mí no me importa, yo quería simplemente contar estas historias a forma de joda, de mamar gallo y ver qué pasaba y ver si la gente pues se sentía un poco incómoda. Además de esto, este libro tiene algo muy bacano y es el estilo. David Betancourt tiene un estilo pues muy oral, muy rápido, como esas voces que se le quedan a uno en el oído. Le encanta hacer frases u oraciones largas, llenas de enumeraciones, dice muchas groserías y está muy bien construido, y ese tono lo sostiene a través de todos los cuentos, que es otra parte importante de este libro, y es que él no pensó el libro como cuentos separados, sino que todos los cuentos giran alrededor casi que de un mismo tema y de una misma idea, que es este mundo de la literatura, de las envidias, de todo lo que hay alrededor del mundo de la literatura, de los concursos, del ganarse fama, de no ganarse fama, de si se puede ser famoso o no en la literatura y demás, y siempre el personaje principal es David Betancourt. Entonces él en la entrevista, por ejemplo, me contaba que su interés era crear un libro de cuentos que fuera una totalidad, que no fuera como un cuento por acá, otro cuento por allá, sino que todos de alguna u otra forma compartieran algo. Por eso, para muchas personas, esta es una novela compuesta de cuentos. Para mí no, para mí es un libro de cuentos que simplemente comparte temas. Bueno, el caso es que es un libro muy interesante, cargadísimo de humor, está muy cargado de humor, que el humor siempre es muy difícil de hacer porque
normalmente sale muy mal, pues porque es que hacer humor es muy difícil, sobre todo en la literatura, pero él lo logra muy bien y él ya está acostumbrado a hacerlo. Ese es su estilo es el humor, el humor además negro, entonces le funciona bien y el libro es muy fácil de leer también y con él vamos a estar haciendo el club de lectura de literatos, él va a estar de invitado, entonces si usted quiere hacer parte de ese club y conocer a David es por Zoom, o sea, si está en otra parte del mundo no pasa nada. Simplemente tiene que escribirme, como le digo, a mi correo que es federico.baraya@gmail.com o a mi Instagram que es federico.baraya y por ahí yo le tiro todos los datos. Se lo súper recomiendo porque va a estar muy bacano y David es un teso, además dio muchos consejos sobre cómo hacer para participar en concursos de cuento que son tan difíciles. Y si de algo él sabe es de concursos de cuento o de concursos literarios porque él se ha ganado muchos y de los importantes. Entonces él da ahí unos consejos en la entrevista para que la oiga, que están muy buenos. Y el último cuento que leí este mes fue para el club de lectura de La Serpiente en la Calera y ese cuento fue Will You Please Be Quiet Please o ¿Podrías por favor callarte por favor? No sé si en español sea así, pero bueno, este es de Raymond Carver. En Literatus tengo un episodio de Raymond Carver por si quieren conocer más de la vida de este autor, es uno de mis autores favoritos, más allá de que hoy en día digan que el que escribía era Gordon Lish, que era su editor y no escribía Raymond Carver, a mí eso no me interesa, me gustan mucho sus cuentos, además porque este es su primer libro de cuentos publicado, acá está el primer cuento que él publicó en su vida que es Vecinos, que es un cuento increíble, es un cuento doloroso que nos habla del voyerismo, que nos muestra también cómo es la envidia y cómo muchas veces ese deseo de tener lo de los otros lo único que genera es dolor. Nuestro dolor como seres humanos casi siempre está basado en querer lo que otros tienen y nosotros no. Es una cosa muy enferma. Acá también vemos todo este tema del sueño americano de la época, porque el sueño americano ha cambiado muchísimo y casi todos los personajes son eso. Son personajes con el sueño americano, son personajes clase media, son personajes que están tratando de sobrevivir y que tienen muchas adicciones. Pues no por nada él es uno de los representantes del realismo sucio y los cuentos de él son mínimos, ¿no? O sea, están en los huesos, pueden ser largos, pero siempre están en los huesos. Usted a él no le va a encontrar un símil, no le va a encontrar una metáfora. A él lo que le gustaba más que todo era la descripción de acción, ¿no? Entonces sus personajes siempre están haciendo cosas y uno ve lo que hacen. Es un cuentista que yo creo que hay que leer alguna vez en la vida si a uno le interesa el género del cuento, que puede ser difícil de leer, un poco como decía Foster Wallace en su momento, y es que la literatura se divide entre la sencilla y la difícil. Pues yo no creo que Raymond Carver sea el más difícil de leer, pero sí hay que tener ciertas herramientas para leerlo, porque muchas veces todo lo que uno necesita del cuento está encriptado, y si uno no lo lee muy atentamente, pues va a quedar como volando en la nada. Y muchos de sus cuentos hacen uso de esa herramienta que es la metáfora de situación. Entonces, pues este es un libro de cuentos que contiene además cuentos muy famosos de él como Músculos, cigarrillos y bicicletas, que es sobre este hombre que está dejando de fumar cigarrillo y no puede dejar de oler que sus manos huelen a cigarrillo hasta que un día tiene una pelea con otro padre y ahí deja de oler que las manos le huelen a cigarrillos. Tiene también el cuento que leí en Literatus que es El Gordo o Fat, que es un cuento increíble, muy bien narrado, estructuralmente interesante, aunque es sencillo, pero detrás de esa sencillez se esconde demasiada dificultad y yo creo que mi idea es, porque el libro me gusta mucho y tengo mucho que decir sobre él, publicarles también acá una reseña mucho más profunda sobre Will You Please Be Quiet Please de Raymond Carver. Entonces, pues si les gustaría eso, si les gustaría que como ñapa también les deje una reseña solo de este libro, pues déjenmelo ahí en los comentarios a ver si me animo también a hacerles eso. Y bueno, esas fueron las lecturas de este mes acá en Literatus. Como siempre digo, yo lo leo para que de pronto usted no tenga que comprarlo y después diga, no, qué mierda de libro. Yo lo leo antes para que usted diga y se lleve un poco de información y diga, bueno, sí, de pronto vale la pena, de pronto no. Y así sepa qué libros leer y cuáles no. Uno nunca sabe. Mi nombre es Federico Baraya Galán, o el man de los cuentos, y les recuerdo que si quieren ser parte del club de lectura de David Betancourt, solo tienen que escribirme a mi Instagram, federico.baraya, o a mi correo que es federico.baraya@gmail.com. Y bueno, nos oímos en un próximo capítulo para hablar más de literatura, de cuentos, de autores y de autoras. Y ya sabes, si quiere que hable más de este libro de Carver, déjenme en los comentarios o en la votación que voy a dejar y ahí veo si subo ese video. Muchísimas gracias.